Hola, estás en Emilius VGS. Este es uno de los efectos que más me gusta y nunca lo he traído a mi canal. No sé por qué. Con esta técnica puedes crear diferentes efectos e impresionar a muchos usuarios. Esta técnica se llama Split Face. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Abrimos SparkR y creamos un archivo desde cero con la plantilla Face Tracking. Lo primero que haremos es extraer la textura de la cámara. Luego creamos un Face Mesh. A este elemento le desactivamos los ojos y la boca. Es necesario crearle un material. Este material estará en Flat. Y como es la base de los demás efectos Face Mesh, le pondremos un color negro. Creamos otro Face Mesh. A este también le quitaremos la opción de ojo y de boca. Le creamos un material. Aquí en textura usaremos el Face Tracker Texture. Y para comenzar a dividir el rostro, debemos activar el alfa. Y es aquí, en esta textura, donde generaremos la ilusión de dividir. Ahora mismo, tenemos que duplicar el primer Face Mesh, pues cada una de estas serán las bases para generar la ilusión. Nuestro rostro se dividirá en 4 partes, por ello debemos tener 4 Face Mesh, claro, aparte del primero que era de color negro. Recuerda que cada una de estas tiene que tener las mismas propiedades. Ahora vamos a Photoshop. Esta es la configuración que uso para realizar el split. La orientación debe ser vertical. Tenemos que mapear el área del rostro e ir haciendo recortes de textura, en donde una parte tenga el color blanco y las otras sean transparentes. Quiero dividir este espacio en 4 partes. Serán las 4 partes del rostro. Ideal es saber las medidas exactas para seleccionar de manera precisa. Aquí sale 205 aproximadamente. Seleccionamos esta parte. Presionamos Control Alt I para invertir la selección. Eso sí, la capa no debe tener ningún seguro. Ahora borramos. A esta imagen la llamaremos 1.png. Recuerda esto, necesitamos la transparencia. Ahora cubrimos la otra parte de la imagen. Y repetimos la operación. Lo veremos en cámara rápida hasta tener las 4 imágenes. Regresemos a SparkR. Vamos hacia el Face Mesh 1 y seleccionamos su material. Y en alfa colocaremos la imagen 1.png. Te preguntarás, ¿por qué no se ve? Esto es porque los demás Face Mesh tienen el material del rostro completo. Le quitamos a los demás Face Mesh el check visible para que mires cómo queda. Repetimos la misma operación con el siguiente Face Mesh, utilizando la imagen llamada 2.png como textura del alfa. Haremos lo mismo para el Face Mesh 3 y el Face Mesh 4. Mira cómo está quedando. Verifícalo haciendo un check a los demás Face Mesh.
¡Listo! Puedes mover el posicionamiento de cada face mesh para generar un efecto donde muestro el rostro que está dividido y está flotando en el aire. Este es el ejemplo que hice. ¿Te gusta? Vamos a probarlo en vivo. Puedes ver el rostro en partes. Nos da la ilusión de profundidad. Esta es una técnica que siempre me ha gustado y hoy lo traigo para ustedes. Vamos a hacer algo más complejo. Quiero usar una interacción diferente. En el patch usaré el Mouth Open. Luego arrastro el Face Tracker y lo conectamos. Luego llamaremos al Animation. También un Transition. Y por último, el Position del Face Mesh. Mira cómo la parte superior está muy arriba. Falta ajustar el efecto Transition y el tiempo de la animación. Esta edición es personalizada. Dependerá de donde quieras ubicar tus Face Mesh. Actualizamos el video preview para esperar que el personaje abra la boca y ver el efecto. Se ve bien, pero obviamente falta hacer lo mismo con los demás Face Mesh para tener un ejemplo completo. Trabajaremos en ello. Ya está. Refresquemos el video preview. Genial, me gusta. Ahora trabajaremos con la rotación. Tú sabes que puedes utilizar las transiciones para modificar el posicionamiento de los objetos y también puedes mover la rotación de dichos elementos. Y eso hace que se vea mucho más interesante. Recuerda que los ajustes terminarán cuando tú estés satisfecho del resultado. Incluimos otro Transition y lo conectamos con Rotation de este Face Mesh. Comenzamos a modificar los parámetros. Probemos en el video preview. Se ve bien. Ahora sí, vamos a probarlo. Tengo el rostro partido. Me gusta cómo el efecto va quedando. Este es solo el inicio. Puedes agregarle varias otras interacciones, como por ejemplo, agregar el Screen Tab para retroceder en los movimientos de cada Face Mesh y así recuperar la normalidad del rostro. Sigue experimentando y crea filtros como este. Este es el último que hice con esta técnica. ¿Qué te pareció el video? Si te gustó, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.